Entrándome en redes sociales en este momento, Jorge Salazar, hablando de las enfermedades raras, dice: fíjate, Fer, que a mí me operaron de una malformación arteriovenosa parecido a un caso al que presentaste, como el de esta mujer Natalia, pero es una sola madeja, es decir, la operación duró 25 horas continuas por lo complicado. Hay enfermedades rarísimas. Por acá dicen, el puntaje de la prueba de Apgar es un examen rápido que se realiza en el primer minuto después del nacimiento del bebé, y ahí es donde te dicen si puede cumplir con las funciones calificadas por el Apgar o no. Si no cumple con las funciones, simplemente te dan una calificación y luego pues para averiguar qué tiene. Si es síndrome de Down, si es Asperger, si es qué, en qué canasta se mete a esa persona. Daniela Morales Martínez, gracias por estar aquí, y Julio César Álvarez Obregón, muchas gracias. El 29 de febrero, este sábado, se conmemora el Día de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes en el Mundo. ¿Qué saben ustedes de este tema? Bienvenida, Daniela. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Primero, gracias por el espacio. Y lo importante primero es definir qué es una enfermedad rara. Una enfermedad rara se define cuando es una enfermedad de baja prevalencia, es decir, 5 de cada 10,000 personas la padecen o menos, es decir, 1 de cada 10,000, 1 de cada 100,000 incluso, o todavía más rara. Eso es una enfermedad rara. Y las enfermedades raras, como bien mencionaste tú, se dividen en varias categorías. Por ejemplo, hay unas que son talla baja, otras que son inmunológicas, otras son enfermedades lisosomales, que vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el lisosoma y la función que cumple, cómo cuando falta una sustancia en el cuerpo nos puede dar una enfermedad rara. Es importante señalar que el 80% de estas enfermedades son genéticas. Otras pueden ser después de un trasplante, pueden ser después de una infección, pero el 80% tiene un origen genético, como esto que mencioné de enfermedades lisosomales. Aproximadamente se calcula que hay 350 millones de personas en el mundo con estas enfermedades. Es decir, decimos, es que 2 de cada 10,000 o 1 de cada 100,000 es muy poquito, pero resulta que hay hasta 6,000 o 7,000 enfermedades raras en el mundo. Cuando juntamos a todos los pacientes, nos damos cuenta que es un gran volumen. Por eso la importancia que tienen. De por sí, un paciente independientemente ya es importante, pero si vemos todos estos pacientes en conjunto, vemos la magnitud de las enfermedades raras en el mundo. Eso es muy importante. Me viene el nieto de una gente conocida, de un amigo, en donde pues no le encuentran. Lo único es que pues el niño no está bien, el niño no respira bien, el niño tiene sus bajones. ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Hay algún instituto en el mundo de enfermedades raras? ¿Hay algunos médicos especializados en alguna parte que uno acude con ellos, que a lo mejor tienen más preparación de este tipo de enfermedades? O sea, ¿cómo se enfrenta este problema a nivel mundial? Depende mucho de la enfermedad, es decir, las enfermedades raras tienen una particularidad, afectan a muchos órganos y sistemas. Entonces, dependiendo del órgano que esté afectado, del sistema, del cuadro clínico que tengan los pacientes, es al especialista con el que se va. Por ejemplo, si es una enfermedad de hinchazón, las personas se hinchan, generalmente van con el inmunólogo o alergólogo. Si es un niño que no está creciendo, que no se está desarrollando bien, generalmente van con el pediatra. Entonces, depende mucho de la manifestación, y es entonces donde se busca los institutos o los hospitales donde donde se atiendan este tipo de enfermedades. A ti, Julio César Álvarez, ¿cuál ha sido, en el marco de tu conocimiento, la enfermedad más extraña que has encontrado? Muy buenos días, muchas gracias, Fernanda, por darnos este espacio. Existen muchas enfermedades muy raras, incluso hay enfermedades de tipo inmunológica, cuyas frecuencias son muy bajas. Por ejemplo, enfermedades por inmunodeficiencias, pues desde el punto de vista de diagnóstico, por ejemplo,
es muy raro encontrar una enfermedad de Wiskor-Aldrich y es de las más frecuentes dentro de las inmunodeficiencias. Pero si hablo, por ejemplo, de inmunodeficiencias, hay, por ejemplo, una frecuencia de las más frecuentes de 1 en 500 habitantes y otras hasta 1 en 150.000 habitantes. Es decir, ¿ves el rango en que estamos hablando? Específicamente dentro de la empresa y dentro de las enfermedades de trastornos genéticos que atendemos está la enfermedad de angioedema hereditario. Y la enfermedad de angioedema hereditario pues tiene una prevalencia de 1 en 50.000. Sin embargo, y aquí haciendo un poco de insistencia, la importancia que tiene de que los médicos estén bien educados acerca del diagnóstico de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el paciente visita uno y otro médico, claro, y el no tener la oportunidad de identificar que está ante un trastorno de baja prevalencia, pues lo lleva a un diagnóstico tardío y por cuanto a un acceso al tratamiento tardío, y eso provoca consecuencias en la calidad de vida y en daños irreparables a órganos que pueden afectar, en el caso de las enfermedades de depósito lisosomal, a órganos como el corazón, los riñones, el hígado. Y en el caso de angioedema hereditario, puede afectar a órganos como la laringe y provocar una asfixia, y en un ataque de angioedema el paciente perder la vida. A ver, usted, ahorita mientras te escuchaba, Julio César, ustedes dicen que la mayor parte de las enfermedades raras que presentan esas 350 millones de personas en el mundo es una cuestión genética. Así es. Ahora, si es una cuestión genética, ¿por qué se presenta tan poco? Porque depende mucho del tipo de transmisión genética. Es decir, a veces hay algunas enfermedades como por ejemplo el síndrome de Hunter, que es una enfermedad lisosomal, donde la mamá lo transmite, pero solo los hijos varones presentan la enfermedad y no todos. Hay otras donde, a veces se necesita que ambos padres tengan el gen afectado para que el hijo presente la enfermedad. Esto tiene mucho que ver con bases de genética. Es decir, todos nosotros tenemos la mitad de nuestra información genética fue donada por la madre y la mitad por el padre. Es la unión de esas que genera la enfermedad rara. Lo que genera la enfermedad rara. Entonces, puede ser que uno, en el 80% de los casos, puede ser que yo, por ejemplo, traiga una mutación, es decir, mi información genética está dañada en algún punto, trae una información errónea, pero si yo me caso con otra persona y esa persona no trae, su información es correcta, cuando tenemos un hijo, aunque yo done un gen que está afectado, si el otro es sano, no va a presentar la enfermedad. Entonces, eso se llama autosómico recesivo. Pero hay otros que son autosómico dominantes. Daniela, ¿de dónde viene? A ver, esto es muy importante. Hay una época en la historia. Nosotros estamos para alimentar a Internet. Uh-huh. Internet no nos alimentan claro. ¿Qué tal, Fernanda? Por eso está Daniela, por eso está Julio César, son los expertos. Ha habido épocas en la historia de la humanidad que tienen hijos entre hermanos, entre primos, entre padres, entre madres, en muchas etapas de la vida, muchas etapas de la historia de la humanidad. ¿Qué genera eso? ¿Qué genera esa unión de sangre con sangre? Porque fíjense, hoy año 2020, ustedes se enamoran de un señor, de una señora, se arrejuntan, tienen su buena relación, se embarazan. ¿Cómo chingados van a saber que el 50% de uno con el 50% del otro va a generar una enfermedad que digas, ¿cómo llegamos a eso? Eso es muy importante lo que señalas. Justo eso que se llama consanguinidad, es decir, yo me caso con una persona que está emparentada conmigo y tenemos hijos. Eso es lo que hace las enfermedades autosómicas recesivas de alta prevalencia o que se den más. ¿Por qué? Palabras más sencillas. Exactamente. Las que duran, pues. Claro, porque yo en mi información genética, yo traigo errores. Generalmente todos tenemos errores en nuestra información genética, pero son de estos errores, digamos, menores que necesita tener el par afectado para manifestarse. Entonces todos, en las familias generalmente eso existe y no causa mayor problema. Pero si yo me caso con alguien de mi misma familia, es muy probable que esa persona tenga el mismo error genético que yo. Entonces, cuando tenemos un hijo, es más fácil entonces
que los dos donemos este gen afectado. Queda y por claro. lo tanto, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, que es otra enfermedad lisosomal, es más frecuente cuando hay consanguinidad, es decir, en familias o en personas que se casan entre sí, y en comunidades que tienen muy pocos habitantes, eso se llama endogamia, es decir, que terminan siendo familiares. Sí, Dari, pero a ver, estás hablando de 350 millones de personas hoy en el mundo. Yo no creo que esas 350 millones estén en consanguíneo. No, exactamente. Entonces, si no están casados o arrejuntados o con el hermano, con el primo, con el tío, con el sobrino, ¿por qué entonces se dan estos casos? Si me permites, el asunto es que hay muchas mutaciones que transcurren de forma espontánea en la población, que eso es un dato importante que quiero mencionarte. Aproximadamente muchas enfermedades de baja prevalencia pues tienen hasta un 20-25% de aparecer la mutación, es decir, la alteración en el código genético que cada uno trae, pues puede aparecer espontáneamente, es decir, ser el primer miembro en una familia que presenta la enfermedad. Bien. Y ese es un problema frente al que estamos. Es decir, no necesariamente ya existe la enfermedad en la familia, sino que en algún momento de la vida, incluso en la adultez, por eso es que algunos pacientes son diagnosticados en la adultez, porque adquieren la mutación durante el transcurso de la vida y a partir de ahí lo tienen. Y en consecuencia, si es una enfermedad de transmisión autosómica dominante, pues el 50% de los hijos puede heredar la enfermedad. Los interrumpo por los spots QTF, que son muy importantes en este espacio. Nos escuchamos en Imagen Radio, nos vemos en televisión abierta en el 3.4, en Sky canal 162, en imagen.com.mx, en YouTube y donde tú quieras, yo estoy cerca de ti. Tu voz es importante en ¿Qué tal, Fernanda? Carla Pimentel dice, ¿el síndrome de Pompe o Pompe es una enfermedad rara? Así es, justo la enfermedad de Pompe es una enfermedad por depósito lisosomal, que fue la que mencionaba. Explica, es que depósito lisosomal. A ver, ¿qué es eso? Es importante recordar que la célula, que todos estamos formados por células, adentro tiene pequeños órganos. Entonces tiene un cerebro, que es el núcleo, digamos, donde están los genes y está nuestra información, y tiene una parte que se llama lisosoma, que cumple las funciones de un estómago, pensémoslo así. Entonces, el lisosoma lo que hace es que cuando la célula tiene desechos que tiene que sacar, el lisosoma los metaboliza, es decir, los degrada. Adentro del lisosoma hay unas sustancias que se llaman enzimas, que son como unas tijeritas. Entonces, entra el lisosoma lo que se tiene que degradar, la tijerita lo corta y ya la célula lo desecha. Eso es lo que sucede día a día. Sin embargo, si tenemos una mutación, es decir, nuestra información genética tiene un error, entonces la tijera no se produce bien, esa enzima no corta. Si no corta, entonces la célula no sabe, empieza de todas maneras a enviar todo al lisosoma, pero el lisosoma no lo degrada porque la tijera no sirve y se empieza a acumular todo, y por eso decimos enfermedad por depósito lisosomal. Algunos ejemplos son la enfermedad de Pompe, el síndrome de Hunter, la enfermedad de Gaucher, que es autosómica recesiva, que fue lo que explicamos hace unos momentos. Oye, qué bien y la enfermedad de Fabry. Daniela, esto de las tijeritas y de qué manera de entender perfecto el tema de la célula. Y eso es lo que sucede, y como te mencionaba hace unos momentos, las enfermedades por depósito lisosomal tienden a afectar muchos órganos porque tenemos células en todo el cuerpo y tenemos lisosomas en todo el cuerpo. Entonces, siempre en las enfermedades es importante, en las enfermedades raras, conectar los síntomas. Es decir, hay un niño, por ejemplo, hablando del síndrome de Hunter, que se ve sano al nacer, porque eso es lo que pasa mucho con las enfermedades por depósito lisosomal. Las enzimas o las tijeritas de la mamá cuando estamos en el vientre nos ayudan, pero conforme vamos creciendo sin tratamiento, el lisosoma pues se va haciendo más gordito porque se va acumulando todo, y entonces nosotros vamos manifestando con los años más y más las enfermedades. Por ejemplo, un niño que nace sano, que se ve sano, pero
se empieza a enfermar mucho de las vías respiratorias, después vemos que tiene hernias abdominales o inguinales, después empieza a tener retraso en el neurodesarrollo, es decir, no habla al mismo tiempo que los demás, luego resulta que no crece, las facciones le empiezan a cambiar y tiene un tío o un primo que se parece mucho a él físicamente, puede ser un síndrome de Hunter. Por ejemplo, si y eso de todo lo que estás planteando, Daniela, ¿eso se cura? ¿O por el puedes vivir? momento, como son enfermedades genéticas, no hay cura para ellas, pero hay tratamientos que nos ayudan a controlar los síntomas y a retrasar la progresión de la enfermedad. Uno de los disponibles en México se llama terapia de reemplazo enzimático. ¿Por qué? Las tijeritas estas se llaman enzimas. Entonces, la enzima le hace falta a una persona con enfermedad por depósito lisosómal o está enferma. Entonces, lo que se hace es producir la enzima, se toma ADN de una persona que no tiene la enfermedad. Por ingeniería genética se produce muchas veces la enzima, se mete a un frasquito y eso se le pone por una vena al paciente. Entonces, estamos dándole la enzima que le hace falta. Esa es la terapia de reemplazo enzimático. Pregunta, en este tema de la clonación, de Dolly, todos estos asuntos que nos dejan nada más entre la ética y la moral de si se debe de hacer o no hacer y en fin, ¿qué le ha dado a la ciencia de las enfermedades raras? ¿Qué le ha dado esta posibilidad de clonar para poder combatir las enfermedades raras? Bueno, ese sí es un tema muy interesante, Fernanda, porque realmente incluso ya la clonación, a pesar de haber sido pues un tema de mucha investigación en aquel momento, en su momento, cuando se comenzó a trabajar y generar muchas expectativas éticas, porque incluso se llegó a pensar, por ejemplo, durante el tiempo del mapeo del genoma humano, que pudiera servir como un elemento de selección de especie, de selección de personas, y de ahí los cuestionamientos éticos acerca de todo este tema. De cualquier manera, esto sería tema para otra charla o otro día. Lo más importante es que al día de hoy se está trabajando en terapia génica, es decir, la oportunidad de inyectarle o de proporcionarle al individuo enfermo ese gen que está alterado. Y el futuro de la medicina va a ser sano. Exactamente, inyectarle y que pueda incorporarse en la célula del individuo enfermo ese gen que traía afectado, ponerle un gen bueno y esa persona puede sintetizar la proteína que antes no tenía y entonces ahora poderla sintetizar, y ese es el futuro de la medicina. Por eso hoy día se habla por un lado, de la medicina personalizada, porque ya cada día la ciencia ha ido avanzando en entender exactamente, como mencionaba Daniela, por ejemplo, en este tipo de enfermedades, cuál es la enzima que está alterada y que provoca la enfermedad. Y entonces, justamente por tener la oportunidad de poner el gen bueno, pues será la oportunidad del futuro de la medicina, y justamente estamos enfocados en este tipo de innovación en medicina para proporcionar mejor terapia para los pacientes y, por supuesto, un futuro brillante para la población. No. Wow, esto parece de otra galaxia, ¿no? Estás diciendo quitar el gen malo y poner el gen bueno. Y nada más, pues pregunto, ¿por dónde te ponen un gen tú? Por la vena. Por la sangre. Se lo puede hacer una inyección como se pone la vacuna. La terapia génica, en definitiva, a lo que viene es a una inyección, como mismo se pone una vacuna, usando vectores, así como se denominan. Son virus que no provocan enfermedad, por ejemplo, y que tienen la capacidad de migrar a órganos específicos donde usando el mismo mecanismo por el cual un virus provoca enfermedad, es decir, parasitan en otras células, pero justamente esta es la manera en que se puede poner un gen ya bueno en una célula mala, porque obviamente no hay un mecanismo para poder inyectar en una persona a la célula. Entonces, ¿quiénes van? Los virus que sí son capaces por de torrente identificar por la sangre, exactamente, migran, como mismo se pone una vacuna provocada por un virus, como es la vacuna de la influenza, que es un virus atenuado. Pues en este caso, el uso de la terapia génica, este es el camino que se usa para insertar el gen bueno en los individuos enfermos. Imagínense,
Entonces, digo, pregunta, ¿de qué nos vamos a morir? Pues la idea es que cada vez tengamos mejor calidad de vida y que las enfermedades... ¿Más de los 90, 100 años? ¿Más de los 110? Puede ser, pero la ciencia está trabajando mucho. Este es otro tema, porque una cosa es tratar la enfermedad, que es de lo que estamos hablando, y el otro punto también es el envejecimiento. Para ahora, y justamente la clonación iba mucho al tema de cómo evitar el envejecimiento o cómo tener el sustituto de nosotros, y de ahí el punto ético que mencionabas antes. Sin embargo, retomando el tema, pues lo más importante es centrarnos en cómo incidir en aquellas poblaciones que al día de hoy son abandonadas justamente por considerarse enfermedades raras y tener la oportunidad de mejorar la calidad de vida de este grupo de pacientes que, por raros, no son vistos. En un global, Julio César, yo sé que es aventurada la cifra, Daniela, pero en un global de 350 millones de personas con enfermedades, aproximado estoy hablando, con enfermedades raras en el mundo, ¿cuánto tiempo viven aproximadamente? Depende mucho de la enfermedad como tal, porque algunas te permiten no son tan agresivas y te permiten vivir más, pero tiene una cifra de que el 30% de los niños con una enfermedad rara no vive más allá de los 5 años, cuando no son diagnosticados ni tratados. 5 años. La tercera parte no vive más de 5 años. Porque fíjense, viene a mi mente, en mi familia nace por circunstancias y falta de, en fin, es una larga historia, una persona con retraso mental. En aquel momento de la vida, estoy hablando hace más de 60 años, le dijeron a mi familia que ese niño no iba a vivir más de 18 años, que era la media en retraso mental hace 60 años. Ese niño tiene casi 70 años hoy en día, 65. Claro que vivió, entonces, por supuesto. Entonces, ¿cuál sería la media en ese sentido de esas 350 millones de personas? Y si de esa enfermedad que tiene cada uno de ellos en diferentes cajones, ¿cuántos se reproducen? ¿Cuántos pueden tener a la vez hijos a quienes le hereden ese tema y entonces vuelvan 600 millones? Depende de nuevo de la enfermedad. Por ejemplo, síndrome de Hunter, el 50% de los hijos varones tiene riesgo de tener la enfermedad. Enfermedad de Fabry, el 50% de los hijos tiene riesgo de tener la enfermedad. Enfermedad de Gaucher, si se casa uno con otro portador, es decir, yo tengo mi información genética alterada y me caso con alguien que tenga ese mismo gen alterado, el 25% de los hijos tiene riesgo de tener la enfermedad, pero cada embarazo es independiente. Es decir, si yo tuve un hijo, el siguiente embarazo empiezo de cero con las probabilidades. Pues aquí cabría, para irnos a los spots QTF, ¿y el amor? Porque pues, ¿y el amor dónde queda? Porque yo te veo, Lalo, me enamoro y yo qué voy a saber tú qué gen tienes, mano, a la hora de que tengamos la posibilidad de trascender a través de un hijo. Es un tema. Advertes que Daniela y Julio César, que nos acompañan aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Por acá dicen, mi hija, dice Alberto Reyes, mi hija tiene síndrome de Noonan o Nonan. Noonan. Y también es una enfermedad poco común. Por comentarios de los médicos del IMSS en Querétaro, son muy pocos los casos en la ciudad. Por acá, dice Eduardo Trueba, yo conozco a una persona que tiene la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. ¿Qué es eso? La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad que tiene un defecto en la transmisión de las células. Normalmente todos nuestros impulsos nerviosos, la célula se va comunicando con otra hasta incluso llegar a la parte muscular para darle las órdenes a los músculos. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth justo tiene mal una estructura, por así decirlo, que permite la comunicación adecuada. Entonces, dependiendo, es como le diga qué síntomas tiene, es el especialista que consulta. Mi sobrino tiene, dice Alberto Reyes, depranocitosis o anemia falciforme, una enfermedad que para que se desarrolle
mamá y papá deben de ser portadores. Es lo que les digo, pues nosotros en el amor y en el encuentro, pues no vamos a andarle preguntando, a ver, échame tu carta de genética, a ver cómo va a estar el asunto entre nosotros, ¿no? Sí. Para saber. Justamente aquí lo importante es, pues, en primer lugar, la importancia del diagnóstico oportuno que se realice en una persona. Es decir, el diagnóstico oportuno incluso va más allá de identificar a una persona enferma, sino de identificar la oportunidad de ser un portador de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya hay miembros de la familia afectados con esa enfermedad. Si ya está identificado que tiene alta probabilidad de ser portadora, por ejemplo, generalmente para las enfermedades que son de transmisión ligada al sexo, es decir, aquellas que transmite la mamá al hijo varón, que incluye la drepanocytosis o la misma hemofilia, que es mucho más frecuente que de las enfermedades que estamos hablando. Pero si ya existe la probabilidad, pues justamente que una familia sepa que tiene antecedente de la familia, pues tiene la oportunidad de buscar consejo genético. Y en caso de tener alta probabilidad de tener un hijo enfermo, pues tiene que evaluar correctamente las oportunidades que tiene de tener un hijo sano o simplemente adoptar. Definitivamente tenemos la conjunción de un matrimonio o de la felicidad entre dos personas. No es necesariamente un hijo consanguíneo, sino la oportunidad de trascender educando a un niño. Es que fíjense cómo... A ver, de todas las personas que estamos en ¿Qué tal, Fernanda? En este momento reunidas en torno a esta plática, ¿alguna vez le preguntaste a tu pareja antes de tener hijos o de casarte, ¿tú qué tipo de sangre eres? Y llegar al punto de saber si eran compatibles o no eran compatibles para poder embarazarse. Esas son cosas que no se preguntan. Es muy curioso, y pongo este tema en la mesa, que eso solamente sucede con la especie humana. Porque toda la especie animal lo tiene muy claro, ¿eh? Los pingüinos emperadores eligen al pingüino mejor genéticamente hablando, del cual le dan el pingüinito, ¿sí? El mejor genéticamente, que va con una pingüina y con otra y con otra y con otra y con otra, y al cabo el pingüino del que se enamoró la pingüina, por decirlo en palabras sencillas, es el que va a cuidar al bebecito, al pingüinito. Pero ellos no se arriesgan para tener un problema genético, porque si no saben que la especie, pareciera que supieran naturalmente que la especie se va a terminar. Si eso pasa en los animales, ¿por qué no pasa eso en los humanos? Los humanos somos conscientes, nos enamoramos de una manera más... Y se pierde todo el tema genético. Exactamente. Aquí curioso. Hay temas emocionales que no manejan los animales. Los animales simplemente, pues, y si lo analiza desde otro punto de vista, pues estamos hablando de discriminación, porque entonces los animales feos, pues entonces quedarían afuera, ¿no? Si eso lo aplicamos a la especie humana. O sea, los no servibles genéticamente o servibles hasta determinado tiempo después quedan fuera de esa sociedad. Exacto. Entonces, son cuestionamientos éticos que finalmente regulan las conductas humanas. Entonces, ¿qué piensas de esto, Daniela? ¿Tú qué te has cuestionado desde la parte genética en relación a la humanidad? Pues que, para empezar, como bien dice Julio, somos seres conscientes. Hay otros factores que ayudan al momento o no, al momento de elegir pareja, simplemente por ser una sociedad. Y esto del tema genético es muy importante, si bien para tratar o buscar nuevos tratamientos, que creo que es un compromiso que tenemos todos de primero un diagnóstico temprano con estos pacientes, después estar bien entrenados todos los médicos y buscar nuevas alternativas de tratamiento, que eso corresponde más a las farmacéuticas. Es esta parte de, si yo tengo mi código genético leído y tengo un gen mal por ahí, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a tener hijos? ¿Sí voy a tener? ¿Qué haces con tanta información genética? Es importante señalar también que a veces incluso no todo es absoluto. Hay algunas mutaciones que se llaman variantes de significado incierto, es decir, como en enfermedad de Fabry, está mal el gen, pero no se ha determinado si esa variante me va a causar enfermedad o no. Entonces, todavía hay mucho que hacer en esto de las enfermedades genéticas. A mí esto me cuestiona muchísimo desde muchas áreas. A ver, si 100 parejas tienen relaciones sexuales,
solamente una se embaraza. Eso es más o menos por estadística, sobre todo en países subdesarrollados. Solamente una de ellas, de las 99 van a decir, chin, no, pues el predictor no dijo que no. Una va a decir que sí. O sea, ya empezando por ahí, nosotros somos el milagro del milagro del milagro. Dentro de 100 posibilidades, una. Y luego de ahí le sumas que dentro de ese uno, pues ¿cuántos tienen la posibilidad de una enfermedad rara y de morir antes de los 5 años por lo que estás diciendo? Porque no le encuentran la forma de diagnosticar correctamente tal o cual enfermedad. Así es. Y de ahí, más el tiempo que se necesita, porque la ciencia ha avanzado en los últimos 100 años. 100 años en la vida humana, pues es nada. Es nada. ¿Qué tanto se ha avanzado en los recientes 20 años, por ejemplo? Mucho más que en los 100 anteriores. Entonces, fíjense cómo todo esto va delimitando un asunto genético porque queremos finalmente vivir bien, vivir funcionalmente, vivir con bienestar, para vivir una vida sana. Pero eso no está sucediendo, a pesar de toda la información y toda la tecnología que tenemos. Sí, es importante también que retomemos y llamemos a la reflexión, porque justamente, porque igual es tanto el panorama que tenemos para estudiar medicina, por ejemplo, cada vez es más la información que se ha acumulado y por eso existen las especialidades y las subespecialidades que ayudan justamente a hacer este diagnóstico, pero justamente la importancia de poder educar y abrir el diapasón del entendimiento acerca de estas enfermedades para que sean diagnosticadas oportunamente y que sean aplicados aquellos métodos confirmatorios. Tenemos, por ejemplo, en México las cifras estimadas para angioedema hereditario debieran haber en el país 2.540 personas con esta enfermedad. Solamente, y en opinión de las organizaciones de pacientes identificadas, 150 pacientes. Es decir, menos del 5% de los pacientes están identificados normalmente. Los otros andan allá afuera y no saben. Sí, fíjate, y te quiero comentar porque, por ejemplo, el angioedema hereditario está caracterizado por un síntoma que se llama el angioedema. Y la mayor parte de los angioedemas son de origen alérgico. Y esto lleva al error diagnóstico. Muchos pacientes, pues, no son identificados oportunamente, entonces cuando viene o sobreviene un ataque de laringe, entonces es que tiene un episodio de asfixia y puede perder la vida, sobre todo si no fue identificado a tiempo con la enfermedad porque no pudieron ponerle tratamiento a tiempo. ¿Por qué? Porque el angioedema, digamos, de origen histaminérgico, que es el que caracteriza a los episodios alérgicos, tiene un tratamiento con esteroides y antihistamínicos y epinefrina para el caso ya agudo. Sin embargo, el paciente con angioedema hereditario no responde a esta terapia en una unidad de cuidados intensivos. Si el médico, el intensivista, que es un médico altamente preparado, no está pensando en un angioedema hereditario, pues ese paciente puede ser que pierda la vida. Pues en el tiempo de maniobra, incluso de intubación, el paciente puede empeorarse. Entonces, de ahí la importancia de mejor conocimiento y tener presente este tipo de enfermedades. La Organización Mexicana de Enfermedades Raras existe, OMER México. Es @enfermedad rara, que es la idea, ¿no? Darle voz a las personas que viven con alguna enfermedad rara y que tengan calidad de vida para este sentido. 5% de la población, entre 5 y 10% de la población mundial tiene una enfermedad rara que se ha encontrado. Bueno, si este hombre aquí de mi lado izquierdo está diciendo que de 2.540 pacientes solo saben 150 que tienen una de ellas, a su mecha, pues entonces estamos hablando que ya no son 350 millones, ya puede ser el doble. Sí. El diagnóstico y eso es lo que difícilmente pues se logra al cabo en la vida de la medicina, ¿no? El llegar a tiempo a un diagnóstico. Daniela Morales, gracias. Julio César Álvarez, gracias por estar en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Regresen, hay mucho que platicar en este sentido y de otros tantos temas más. Muchas gracias, Fernanda, por la oportunidad de poder acceder a tu radio audiencia o a tu audiencia en general para poder hablar de este tema importante y pues
de nuestro compromiso por el desarrollo de mayores capacidades educacionales y además de nuevos medicamentos para el tratamiento de este grupo importante de pacientes.